Sí. Ok, continuamos con la estructura de las bases de datos. Ya revisamos qué es una base de datos, qué características tiene y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Tenemos que las bases de datos nos ofrecen 3 niveles de abstracción. Estos 3 niveles están pensados para manejar la información a diferentes escalas. Primero tenemos el nivel físico, que define la forma en que se van a almacenar los datos. Aquí se trabaja con estructuras de datos dinámicas, como listas, listas de listas, listas dobles, grafos, árboles, árboles binarios, árboles de búsqueda, tablas de dispersión, también llamadas tablas hash, y tablas dinámicas. ¿Quién utiliza este nivel físico? Los que programan los sistemas gestores de bases de datos. Ellos se encargan de toda la parte de cómo se va a almacenar la información. Se necesita un amplio conocimiento de programación y son personas que trabajan en empresas como Oracle, Microsoft o IBM. Más arriba tenemos el nivel lógico. En el nivel lógico sí se requiere un amplio conocimiento, pero no del mismo tema. Aquí entran los administradores de bases de datos y algunos programadores. Entonces, sí se requiere un amplio conocimiento sobre bases de datos, no tanto sobre estructuras como en el nivel inferior. En este nivel se trabajan tablas, llaves primarias, llaves foráneas, tipos de datos, restricciones y la administración de la base de datos. Nivel lógico. Y por último tenemos el nivel de vistas. El nivel de vistas lo puede trabajar cualquier programador con pocos conocimientos de programación. Aquí se trabaja SQL como lenguaje de consultas. Prácticamente aquí no se hace ninguna modificación sobre la base de datos. Se pueden modificar la información, pero no se puede modificar la estructura de la base de datos. Es decir, en este nivel no hay modificación para crear nuevas tablas, crear columnas, simplemente se trabaja con lo que ya existe. Por eso se les llaman vistas. Un sistema gestor nos permite tener varias vistas para una misma base de datos. De hecho, podemos tener múltiples vistas para una misma tabla. Por ejemplo, supongamos que esta es la base de datos de alguna tienda comercial como Walmart. Podríamos tener una vista para la plataforma que vende los productos en línea. En esta vista, solo se permite que el usuario pueda consultar los productos que hay, qué marca tienen y cuál es su costo. No puede hacer ninguna otra cosa. Podemos tener otra vista para el departamento de compras. A este departamento le va a interesar los productos que hay, cuál es su existencia, quién es el proveedor de esos productos
cada cuánto se tiene que hacer el pedido. Si hay productos con garantía, se tiene que almacenar esa información y debe de poder consultarla. Y podemos tener otra vista para atención a clientes, donde a lo mejor no me va a interesar tanto qué productos se venden, sino simplemente qué clientes compraron productos con garantía. Por ejemplo, una computadora o algún teléfono. ¿Cuándo expira esa garantía? ¿Y quién es el proveedor de esos productos? Pero no necesito conocer todos los productos, solamente los que tienen garantía. Y así como este ejemplo, podemos tener otra base de datos con otras vistas específicas para diferentes usuarios. Las vistas, al no permitir la modificación de la información, dan un nivel más de seguridad. Por ejemplo, si un hacker logra brincarse el nivel de seguridad de la aplicación web, si a ese programa solo se le permite el nivel a las vistas, sin importar que haya accedido al código, no puede modificar nada de la base de datos, porque está en el nivel de vistas. No se le dio acceso al nivel lógico. Y eso lo controla el administrador de la base de datos. ¿Dudas con los niveles de abstracción? ¿Sí podría volver a explicar el segundo, el nivel lógico? El nivel lógico es el que vamos a trabajar nosotros junto con el nivel de las vistas. En este nivel vamos a definir cuál es la estructura de la base de datos. ¿Qué tablas tengo? ¿Cuál es su relación entre esas tablas? Si existe alguna llave primaria, alguna llave secundaria. Más adelante veremos qué son esos significados. Si existen restricciones de unicidad, por ejemplo, una base de datos de la universidad no permite que dos alumnos tengan la misma clave única. Un sistema de gobierno no permite que dos personas tengan la misma CURP. A eso se refiere la unicidad. Restricciones de existencia también se van a ver en este nivel. Les comentaba hace rato el ejemplo de una tienda como Costco, en la que para poder comprar tienes que tener membresía. Entonces, el cliente tiene que existir en la base de datos. Todo ese tipo de restricciones lo vamos a trabajar en el nivel lógico. Ya, gracias. Entonces, sin importar el modelo de base de datos que utilicen, la mayoría trabaja estos tres niveles de abstracción. Continuando con la estructura de las bases de datos, ahora tenemos su arquitectura. En la parte de abajo tenemos un cilindro. Los cilindros en bases de datos significan almacenamiento. Todo esto es almacenamiento en el servidor. Tenemos en el servidor, en el disco duro, archivos de datos que contienen toda la información relevante para la empresa. Los productos, los clientes, los proveedores, los servicios, etc.
Los índices son referencias a los archivos de datos. Los índices me van a servir para poder localizar un dato con mayor precisión y rapidez. Por ejemplo, si yo digo que la clave única del alumno es un índice, la base de datos, después de almacenar la información del alumno, va a ordenar a los alumnos por la clave única. Si yo digo que el CURP de la persona es un índice, me va a ordenar a todas las personas de la base de datos del gobierno por el CURP. Necesito poder identificar cuáles pueden ser los índices de la base de datos. Un índice tiene que ser un campo por el cual el usuario podría pedir que se ordenen los datos. A lo mejor el nombre o a lo mejor por apellido. La estadística va almacenando información de qué consultas son las que se realizan, cuánto tiempo tardan en ejecutarse, a fin de que el administrador de la base de datos pueda revisar qué consultas consumen bastantes recursos para ver si el código se tiene que reestructurar o se tiene que cambiar a otro modelo que cumpla con esas exigencias, etc. El diccionario de datos es tan importante como los archivos de datos. El diccionario de datos es el que contiene toda la información de las estructuras dinámicas. Es decir, si los datos están almacenados mediante listas, el diccionario me dice cuál nodo apunta a qué dato. Si es un árbol, me dice cuál es el nodo padre, cuáles son sus hijos. Y eso lo hace para datos, para tablas y para los atributos de las tablas, las columnas. Entonces, esto es lo que vimos en el curso de estructuras dinámicas, pero aplicado a archivos. En el curso de estructuras dinámicas vimos esas estructuras, pero lo trabajamos todo en memoria. Por eso el acceso era rápido. Hacer eso en archivos complica un poco más las cosas porque ciertas cosas se tienen que estar guardando y escribiendo varias veces. Entonces, esta parte en azul significa almacenamiento. La parte en verde es el sistema gestor de base de datos. El sistema gestor de base de datos es una interfaz entre los usuarios y la base de datos real. Este sistema es el que se encarga de revisar en dónde están guardadas las tablas, qué tipo de información tienen esas tablas, qué tamaño tienen esos datos para poderlos leer y podérselos entregar a los usuarios, sin importar el tipo de sistema, sin importar que sea un sistema Windows o un sistema Linux. Eso se trabaja a nivel interno, mediante el gestor de archivos. Tenemos otros componentes del sistema gestor de base de datos que lo que hacen es descomponer la petición, la consulta, en subconsultas a fin de que puedan ser procesadas de manera paralela o que no ocupen tantos recursos. Si el programador desde un momento se encarga de optimizar la consulta,
Eso es tiempo que le va a ahorrar al sistema gestor de base de datos. Y por lo tanto, su consulta va a ser procesada más rápidamente. Si al programador no le importa cómo es que se está generando la consulta, simplemente le importa el resultado, puede que su información tarde un poco más en ser procesada. ¿Quiénes acceden al sistema gestor de base de datos? O mejor dicho, ¿quiénes son los usuarios de nuestro sistema de base de datos? Tenemos usuarios normales. Los usuarios normales son los que requieren una interfaz gráfica para poder acceder al sistema. Entiéndase por interfaz gráfica alguna aplicación web o aplicación de escritorio que les muestra un programita con botones, menús desplegables, en donde el usuario nada más está haciendo clic para consultar una u otra información. No sabe nada de programación. Él solamente está haciendo clic. Como los clientes de un Walmart. Tenemos programadores de aplicaciones que estos se encargan de hacer la interfaz gráfica de los usuarios y que tienen que estar en estrecha comunicación con el administrador de la base de datos. ¿Por qué? Porque el usuario, el programador de las aplicaciones le tiene que decir, necesito acceder a esta información, voy a tener estos tipos de usuarios y el administrador es el que va a crear en la base de datos esos usuarios con permisos específicos para cada usuario. Y es muy importante que el programador de aplicaciones respete esos usuarios. Porque si le pide un solo usuario para controlar todas las aplicaciones que está desarrollando, fácilmente por ahí puede entrar un hacker y hacerse con el control de la base de datos. Porque tiene acceso de modificación, de eliminación, consulta y actualización. Entonces, entre los dos, el programador y el administrador tienen que revisar muy a detalle quiénes van a ser los usuarios del sistema y a qué información pueden acceder, a fin de evitar que se cuele algún hacker. Luego tenemos los usuarios sofisticados. Los usuarios sofisticados no necesitan una interfaz gráfica. Ellos acceden al sistema mediante consultas. ¿Qué programas pueden acceder mediante consultas? R, MATLAB, Java y otros sistemas que se utilizan para análisis de datos. Entonces, esos sistemas no requieren de una interfaz gráfica porque su enfoque es analizar la información que existe en la base de datos. Entonces, tienen un poco más de conocimiento que los usuarios normales, pero también se les tienen que restringir los accesos, porque si en alguna consulta se le ocurre eliminar una tabla, la responsabilidad no es del usuario. La responsabilidad es del administrador de la base de datos, que le dio permiso a este usuario de hacer lo que quisiera con la base de datos. Las restricciones pueden ser a nivel de tabla, que solo acceda a ciertas tablas, a nivel de columnas,
Supongamos un cliente. El acceso a columnas sería que solo pueda consultar el nombre y la dirección, o que solo pueda consultar el nombre y el número de tarjeta, pero que no pueda modificar nada. La restricción también puede ser por usuarios específicos, pero eso solo lo implementan ciertos sistemas gestores, ya que está un poco más complicado. Y por último tenemos al administrador de base de datos. Solamente el administrador de base de datos es el que tiene derecho completo sobre la base de datos, porque es su responsabilidad gestionar y verificar el funcionamiento de la base de datos. Antes de pasar con las tareas del administrador de base de datos, ¿alguna duda o comentario con la arquitectura? Sí, yo tengo una. Eso del DML, ¿qué significa? Ok, estamos comentando que el sistema gestor es nada más una interfaz entre el usuario final y la base de datos. El programador o el usuario sofisticado tienen que tener una forma de acceder a la información, de poderle decir, yo quiero consultar a los alumnos, yo quiero consultar a los proveedores. La forma en que se comunica el usuario o programador con la base de datos es a través del lenguaje SQL. SQL significa lenguaje estructurado de consultas. SQL está formado por dos sublenguajes. El DML, que significa lenguaje de manipulación de datos, que es el que va a definir la estructura de la base de datos, los tipos de datos y sus relaciones, nada más. Y el DDL. El DDL es el de definición. El DML, este de aquí, es el que permite únicamente consultas, modificaciones, eliminación de información, no de tablas, solamente de los registros de esas tablas. Sí, me equivoqué con la palabra. El DDL es el que mencioné al principio. Lenguaje de definición de datos para crear la base de datos. DML para manipular la base de datos. Lo vamos a ver en el siguiente tema con el modelo entidad-relación. Ahorita solo revisemos que el DDL es para la creación de la base de datos y el DML para modificar la base de datos. ¿De acuerdo? Sí. Y los dos pertenecen a SQL. ¿Algún otro comentario? Ok, entonces pasemos con las tareas que le corresponden al administrador de base de datos. La primera tarea es la definición del esquema. El esquema es la base de datos tal cual. ¿Qué tablas va a tener el sistema?
la tabla de clientes, la tabla de productos, la tabla de servicios. ¿Qué columnas va a tener cada una de esas tablas? A lo mejor del cliente requiero el nombre, el teléfono, el correo, el número de cuenta. ¿De qué tipo son esos datos? ¿Cómo se relaciona con las otras tablas? Un cliente va a tener un vendedor, que es el que lo despacha. Un cliente va a tener detalle de compras, que es donde se define qué productos compró. O sea, el cliente 1 compró jabón, agua, refrescos. El cliente 2 compró jabón, toallas. Y todo esto se hace mediante el DDL, lenguaje de definición de datos, que les comentaba hace un momento. La segunda tarea es la definición de la estructura y el método de acceso. Esto ya tiene que ver con cuestiones más de programación, pero nos dice si se va a poder acceder a la base de datos mediante cualquier puerto o solo mediante el puerto de seguridad SSH. El puerto SSH lo que hace es crear una conexión segura entre el cliente y el servidor. La tercera tarea es la modificación del esquema. Si la empresa empieza a tener más servicios, obviamente se requiere hacer una actualización de sus bases de datos. Por ejemplo, si antes mi tiendita solo vendía productos y ahora también da servicios a domicilio, pues ahora necesito una tabla para servicios. Si ahora también se dedica a la compra de otros productos, pues ahora hay que agregar la tabla de proveedores. En fin, ese esquema, por lo general, solo se define al inicio del sistema. Muy pocas veces se necesita una modificación, pero si se requiere, se tiene que hacer a detalle. Y la organización física se refiere a revisar si el sistema necesita más procesamiento, más capacidad de memoria, para ver si necesitamos migrar el sistema a un servidor más potente o si se necesita comprar algún disco externo que pueda soportar la demanda de almacenamiento. La administración de usuarios y permisos, que ya habíamos comentado hace un momento. Definir quiénes van a usar el sistema y qué es lo que puede hacer cada cliente. Guiándonos siempre por el principio de menor privilegio. Le vamos a negar el acceso a todo, a cualquier usuario, hasta que el programador nos vaya diciendo a qué información requiere acceder. Les comentaba que el nivel de permisos puede ser a nivel de tabla, a nivel de columnas y sobre ciertos usuarios. También podemos restringir desde qué dirección se va a conectar el usuario. Esto es más que nada por si nuestra base de datos requiere compartir información con otra base de datos.
Entonces, para crear esa conexión, necesitamos saber con qué servidor se va a conectar, para solo darle permisos a cierto usuario desde ese servidor, ya que van a ser privilegios que no van a tener el resto de los usuarios. Y por último, el mantenimiento rutinario. Entre estos mantenimientos está la copia de seguridad. Algunos sistemas gestores de bases de datos ofrecen el servicio automático de copia de seguridad, pero otros servicios como MariaDB, por ejemplo, que es una base de datos gratuita, pues se tiene que configurar esta copia de seguridad paso por paso. Hay que asegurarse de que se dispone del espacio suficiente para las operaciones normales o aumentar el espacio en caso de que sea necesario. Y la supervisión de los trabajos de la base de datos. Esta parte se conoce como dashboard en los sistemas gestores. El dashboard les da información sobre qué consultas están siendo realizadas en este momento. Les muestra gráficos para que vean en determinado momento si hay un pico en esa base de datos. Y es un pico que no se presenta en ningún otro periodo de tiempo. Puede ser porque el sistema esté fallando o porque posiblemente por ahí hay algún hacker, ya que en la mayoría de los casos los hackers lo que tienen como objetivo es extraer la mayor cantidad de información del servidor. Entonces, si hay un pico por ahí, hay que detener el sistema en lo que se detecta la razón de ese cambio, ya que es un cambio que no sucede por lo general en la base de datos. ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces, ya comentamos todas las características generales que puede tener una base de datos, pero dependiendo de la base de datos específica que queramos utilizar, hay ciertas características que nos va a ofrecer mejor un sistema que otro, o ciertas características que no nos va a ofrecer un sistema para poderse especializar en otras características, y eso va a depender del modelo de base de datos que queramos utilizar. Esta división la hice yo. No tiene por qué ser una clasificación real. La hice revisando las características de los modelos de base de datos. Y bueno, algunos de estos modelos de bases de datos, por lo general, se enfocan en las relaciones que hay entre sus objetos. El modelo relacional trabaja con tablas y las relaciones que hay entre esas tablas. El modelo orientado a objetos utiliza la tecnología orientada a objetos para modelar las tablas como objetos y ver las relaciones que hay entre esos objetos. Por eso las puse aquí juntas. Hay otros modelos que se basan en los enlaces. Por ejemplo, el modelo jerárquico de IBM, que solo tuvo 8 años de duración, ya no existe, y que dio paso al modelo de red,
que es un modelo generalizado del modelo jerárquico. En este modelo solo se permitían las relaciones padre a hijo y acá se permiten las relaciones de todos contra todos. Fue el modelo más popular en los años 70 hasta que llegó el modelo relacional a finales de los 70. Dentro de los modelos que trabajan con enlaces, tenemos las bases de datos distribuidas. Aquí los enlaces son a través de las diferentes computadoras que almacenan la base de datos, también llamadas nodos. Tenemos el conjunto de bases de datos no SQL, que tiene modelos como el orientado a grafos, orientadas a clave-valor, las documentales, las orientadas a columnas, y hasta aquí, estos tres modelos, nosotros podríamos utilizarlos, hacer una implementación de cualquiera de ellos. Luego están los servicios comerciales, que solo pertenecen al servicio privado. Estas empresas son las que se encargan de proporcionarlos a las empresas, obviamente con soporte técnico las 24 horas. Y entre estos servicios está el Data Warehouse, que es un sistema de almacenamiento de grandes volúmenes de datos. Los sistemas OLTP, que son sistemas analíticos de bases de datos. El modelo híbrido, que hace mezclas entre bases de datos no relacionales, no SQL, o hace mezclas entre el modelo relacional y alguna de las no SQL, o hace las mezclas que le pide la empresa. Modelo híbrido. Tenemos el servicio base de datos como servicio, que son bases de datos muy fáciles de utilizar, están en la nube y que en los últimos años ha sido la tendencia de algunas pequeñas y medianas empresas, poner sus servicios en la nube. Entonces le pagan a estas empresas para que ellas se encarguen de la definición de la base de datos, el servicio, el mantenimiento, y ellos nada más hacen pequeñas consultas. Y por último tenemos las bases de datos independientes. Este modelo es el más reciente de todos y tiene que ver con aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces se ve muy prometedor. Esperemos que sí lo sea y que no sea una defraudación como el modelo de orientado a objetos, que en los años 90 se volvió a utilizar después de pensar que iba a ser un gran boom. Entonces revisemos algunas de sus características. Aclaramos primero que el modelo que vamos a ver en este curso es el modelo entidad-relación, que está muy familiarizado con el modelo relacional. El modelo entidad-relación es como lo entendemos nosotros y el modelo relacional es la implementación ya en la vida real. Es decir, tomando en cuenta que no haya redundancia y todas las relaciones que puede tener y que se nos pasaron en el modelo entidad-relación.
Entonces les comento, el modelo entidad-relación no es un modelo que implementen los sistemas gestores de bases de datos. Lo que implementan es un nivel más abajo, como el modelo relacional o el modelo orientado a objetos. Entonces tenemos que las bases de datos relacionales surgieron en los años 70. No fue el primer modelo. El primer modelo ya comentamos que fue el modelo jerárquico de IBM, que solo duró 8 años. El segundo modelo fue el modelo de red, que sí sigue existiendo en la actualidad, pero con muy poca demanda. Y este fue el tercer modelo de base de datos. Es el más antiguo, por así decirlo, con la mayor cantidad de usuarios. Son bases de datos estables porque ya tienen un estándar. Es decir, ese estándar les dice a las bases de datos cómo va a ser la comunicación, cuáles son los tipos de datos básicos, es decir, que todos los manejadores deben de tener. Pueden tener datos específicos, pero hay ciertos tipos de datos que siempre deben de manejar. Esto a fin de poder hacer una migración entre un sistema y otro. Sin importar en qué sistema, ustedes pueden hacer una migración a otro sistema gestor, cambiando ciertos aspectos de su base de datos. Por ejemplo, para pasar de MySQL a Postgres, los valores que están acá como unos y ceros, no, los valores que están acá en Postgres como verdadero y falso, en MySQL son 1 y 0. El tipo null se maneja diferente en ciertos sistemas y ese tipo de cuestiones son las que se tienen que revisar para poder hacer una migración de un sistema a otro. Entonces tenemos que en el modelo relacional los elementos son las tablas y tenemos que revisar cuáles son las relaciones entre estas tablas. En los próximos temas vamos a revisar cómo es que se define la estructura y vamos a ver los ejemplos utilizando el sistema gestor de MariaDB. Tenemos las bases de datos orientadas a objetos, que algunos dicen que surgieron en los años 80, pero como no dieron el ancho que habían prometido, fue hasta los años 90 cuando volvieron a resurgir, con modelos gratuitos como Postgres, y su representación se basa en el modelo de programación orientada a objetos, que trabajan C++, Java, Python, Eiffel. Entonces, son bases de datos que no están bien definidas todavía les falta un poco de madurez, y por eso no se recomiendan en sistemas profesionales. Tenemos el modelo de red, que surgió a inicios de los años 70, y en lo que surgió el modelo relacional, fue el modelo más utilizado. No porque fuera el más eficiente, sino porque, como ya comentábamos, no tenía competencia. Y como todavía no existía la Internet, pues todavía no había proyectos colaborativos que desarrollaran un mejor sistema de base de datos. Ejemplos de manejadores que todavía lo siguen implementando
son Total e IDMS. Y hablando de sistemas gestores que lo implementan, ahí en Schoology, espero que ya todos se hayan registrado. Ya les publiqué la primera tarea. Para entregar las tareas, lo que hacen es entrar a su cuenta de Schoology, seleccionan la tarea actual, le dan clic, les describe qué es lo que se tiene que entregar, en qué formato, y en la parte derecha va a haber un botón que dice entregar tarea. Entonces ahí le dan clic y suben su tarea. La primera tarea es una investigación sobre las características principales de los sistemas gestores relacionales. MySQL o MariaDB, el que quieran elegir de estos dos. Oracle, que es privado y tiene su versión gratuita. DB2 de IBM, que también es privado. MySQL Server, que también es de pago. Postgres, que aunque es orientado a objetos, también trabaja el modelo relacional. Y queremos que investiguen sus características, las ventajas y sus desventajas. ¿Dudas con la tarea o cómo entregarla? ¿Para cuándo sería la tarea? Las tareas las voy a revisar hasta finalizar el curso, pero yo sí les diría que el fin de semana traten de hacer las tareas que se dejaron entre semana para que el trabajo no se les vaya acumulando. Voy a tratar de que no sean más de 7 tareas durante todo el curso, pero sí, no dejen que se les acumulen. Háganlas en cuanto tengan un tiempo. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensaje por Teams o lo comentamos al inicio de la clase. ¿Ya todos se registraron? Sí. Sí, ya. Sí. Si alguien tuvo problemas con el registro, lo podemos ver al finalizar la clase. Profe, alguien puso en los mensajes que sí, de PDF o Word. Ah, ok. Pueden entregarlo en PDF. Continuando con el siguiente modelo, tenemos las bases de datos distribuidas. Estas constan de 2 o más archivos ubicados en diferentes sitios, por lo general, un grupo de computadoras. Les comentaba que a diferencia de la estructura relacional o la estructura orientada a objetos, que utilizan un servidor potente con gran capacidad de almacenamiento, gran capacidad de procesamiento, las bases de datos distribuidas utilizan muchas computadoras. Entonces, como son muchas computadoras, la carga de almacenamiento y de procesamiento se la dividen entre ellas. Suena muy bien, pero sí está bastante difícil de implementar por la cantidad de conocimientos que se requieren sobre cómputo distribuido y el costo que implica eso, ya que implica mantenimiento a varias computadoras, configurar varias computadoras y conectarlas en red.
Y la red es otro de los problemas que tienen las bases de datos distribuidas. Por eso su implementación siempre se ve únicamente en empresas de grandes volúmenes, como son Google, Facebook, eBay, bancos, aerolíneas, que no pueden dejar de atender a los usuarios. Porque si dejan de atender un momento a los usuarios, pierden varios millones de dólares. Entonces, como siempre tienen que tener servicio, utilizan las bases de datos distribuidas. Ustedes podrían hacer una implementación, pero difícilmente va a tener la potencia de una de estas empresas. Entonces, por eso se recomienda que utilicen otro modelo de base de datos. Y continuemos con las bases de datos de NoSQL el día de mañana. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, por ahora no. Sí, entonces les repito, todas las clases van a ser grabadas por si tuvieran que ausentarse alguna de las clases. Todas las tareas se entregan en Schoology. Las voy a revisar hasta el final, pero les pido que no se las acumulen, porque en el curso pasado sí asistieron al curso, sí entregaron el examen y lo pasaron, pero no van a obtener algunos la constancia porque no entregaron todas las tareas. Entonces, la entrega de las tareas es requisito para la constancia.